Es César Lagarde, el delegado de la Conagua, a quien le doy las gracias que haya venido a cabina. Gracias, César, ¿cómo estás? Buenos días. Y buenos días y a tus órdenes. Al contrario, gracias por estar aquí. Está también Lucas Oros, director técnico, ¿no? De Conagua, te acompaña. Gracias a los dos. A ver, empezando entonces, César, ¿frente a qué estamos? ¿Podemos hacer una recreación? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la situación actual? Los responsables, ¿qué va a pasar con esto? Muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Es importante hacer un recuento de lo que ha pasado. Yo quiero hacer muy preciso en la información que voy a dar y que creo que es importante para aclarar una serie de malos entendidos o información que no es la adecuada. El problema se originó desde el 6 de agosto. Ajá. Fue un problema que no lo causó ningún evento fortuito, ninguna lluvia, nada que almacenó agua, no. Fue una falla estructural de una represa diseñada por la empresa para el reuso y la reutilización del sulfato de cobre acidulado, que le llaman ellos. En el bordo de contención instalaron un tubo y ese tubo fue el que falló, se botó, se salió. Y por ahí fue por donde se fugó todo el agua, los 40 millones de litros que dice la empresa. Nos estamos haciendo las verificaciones correspondientes para determinar cuánto realmente fue el volumen que se perdió y que se arrojó al río. Entonces, eso lo estamos tomando la información con reserva, porque en primer lugar, la empresa no le avisó a nadie. La empresa ocultó deliberadamente la falla, una falla de diseño y de construcción de esta obra, que es, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, bajo su responsabilidad. Ellos son los depositarios y ellos son los que deben de garantizar la operación adecuada de este tipo de sistemas. Entonces, hasta el día siguiente, hasta el día jueves, fue alertada por la propia comunidad y fue el alcalde de Cananea y el alcalde de Arizpe los que pusieron sobre aviso a Protección Civil. Protección Civil a su vez nos avisó a la Brigada de Emergencias de Conagua y esa noche empezamos a operar para ver qué es lo que había pasado. Ya para entonces el represo se había vaciado completamente, el daño ya estaba hecho, el agua ya se había ido. Toda. Los 40 Entonces millones no de se perdieron 9 horas, se perdieron 24 horas. 24 horas. 120,000 tenía y se fueron 40,000. Así es. Entonces Sí. se perdieron, un día se perdió. Un día se empresa perdió. ocultó la información un día. Y no avisó. Avisó la comunidad que empezaron a ver. Sí, redes sociales hasta el jueves. No, hasta el viernes empezó a saber aquí en el La pasante de medicina de ese lugar fue la que alertó. Así es. Bien. En ese momento nosotros ya procedimos en dos vertientes. Primero, que la empresa es Grupo México, hay que decirlo. Grupo México, así es, llámese como se llame la razón social, pero para nosotros es Grupo México, ¿no? Entonces, en ese momento, esa misma noche del jueves, la Comisión Nacional del Agua empezamos con todo el procedimiento administrativo, que es lo primero que tenemos que hacer, un acta de visita para levantar en qué condiciones estaba en ese momento donde se había presentado la falla, la anomalía. Tienen que tomar referencias, levantamiento topográfico e ir indicando punto por punto, porque eso se utiliza en un proceso administrativo de sanciones y de cargo de todos los daños y prejuicios que haya sobre el cuerpo de agua, que es la función de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, porque se ha dicho que las autoridades estatales, municipales y federales tardamos en actuar, no, aquí hay que precisar que la empresa ocultó deliberadamente una falla que estoy seguro la empezaron a detectar días antes, porque esto ¿Por qué? no fue, porque una falla estructural de esta manera debió haberse empezado a fugar por el lado del tubo poco a poquito, no es de un jalón. Los ingenieros que tenemos experiencia en este tipo de obras sabemos que se fue dando poco a poco. Esa responsabilidad la vamos a sancionar y la vamos a tipificar. Y si se cometió un delito, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No más que sí, tenemos que ser muy cuidadosos y estructurar muy bien desde el punto de vista legal
cómo vamos a enderezar la denuncia y la sanción a quien resulte responsable. Entonces, eso es el proceso. El día de ayer clausuramos ya, en definitiva, ese represo y otro más que está a los alrededores. Entonces, ya inmovilizamos todo el proceso que garantice que no debe entrar ni una sola gota de este líquido a ese lugar. Bien, pero al mismo tiempo empezamos a tomar muestras para ver realmente, porque la versión también de la empresa era que no pasaba nada, que no iba a haber daño. Nosotros no podemos adecuar nuestro trabajo en función de lo que nos diga la gente, ni mucho menos el que hace el daño. Procedimos a recolectar muestras en dos aspectos, poniendo énfasis en los pozos de agua potable. Ahí, de una manera muy directa y muy instantánea, a través del pH, sabemos si hay peligros o no de contaminación. Para establecer los residuos de metales peligrosos que dañan a la salud, se tiene que tomar una muestra, mandar a un laboratorio certificado y tarda entre 24 y 48 horas los resultados. Entonces, tomamos las muestras el viernes, nos dimos cuenta que hasta ese momento los pozos de agua potable no habían sido invadidos por este contaminante, pero sí el flujo que del agua corriente que ya estaba pasando por todas las comunidades, sí se veía en condiciones muy, muy impresionantes. Tomamos la muestra y el sábado en la noche nos dieron ya los resultados, los cuales nos pusieron ahora sí con elementos en alerta. Por eso el domingo muy temprano, a las 8 de la mañana, ya que el director de Protección Civil y el director de Emergencias de Conagua Noroeste se encontraban en el lugar. Se trasladaron a una llamada que yo les hice para analizar qué es lo que teníamos y que era urgente, ahora sí, tomar las medidas que nos daban el respaldo con las pruebas que teníamos ya de resultados. Hasta este momento ningún pozo fue invadido por la contaminación, pero no podemos arriesgarnos de que por el bombeo mismo de los pozos jale el agua contaminada. ¿Qué hay que decir? Ya pasó por Arizpe, ya pasó por Bacanuchi. El problema lo estamos teniendo a medida que va bajando el agua rumbo a Hermosillo en las comunidades donde va llegando la punta de este volumen que también hay que decirlo también, cada vez que avanza se va diluyendo, y eso nos los va arrojando con el pH que estamos tomando. Y las muestras de laboratorio que seguimos diariamente recolectando y trasladando a Hermosillo en el helicóptero de la Comisión Nacional del Agua para tener el resultado, pero sí tarda a veces hasta 48 horas según el elemento que encuentra el laboratorio. Entonces, la medida que se ha tomado de suspender todo el bombeo de todos los pozos del río Sonora, de todos los pueblos, incluyendo suspender el bombeo del acueducto del Molinito Hermosillo, es una medida precautoria. A lugares incluso donde todavía no llega el volumen de la contaminación, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, primero ya hemos procedido con las multas y sanciones el día de ayer, ya estamos procediendo a la cancelación. ¿Qué sigue? Tenemos que evaluar cuánto va a generar el costo de todo lo que el alcalde de Arizpe estuvo diciendo, para poder también hacerle los cargos correspondientes a la empresa, pero nos tenemos que esperar para que nos llegue la información de qué es lo que, si de por sí la movilización que estamos haciendo ya tiene un costo demasiado alto, claro, y habrá que ver también los impactos y la remediación. Ahorita el ingeniero Oros les va a explicar cuál es la ya condición que le estamos poniendo para restituir el daño ambiental y el daño al agua. Exacto. ¿Cuál fue el daño ambiental de esos municipios del río? Podría haber ya una apreciación. Y Hermosillo, por ejemplo, es agua del Molinito, ¿cuánto surte la ciudad o qué parte de la ciudad surte y que sería agua que no se debe utilizar pues como medida precautoria? Eso es muy importante, ese punto. La Comisión Nacional del Agua, debidamente facultada y con todo el sustento legal, le genera un escrito a la empresa del Grupo México.
donde le pide medidas urgentes de aplicación. Son 8 puntos lo que estamos refiriendo, que es un compromiso que va a tener la empresa. El primero es evaluar el impacto ambiental. Tendrá que hacerse una evaluación. No se puede decir a la ligera ahorita qué es lo que pasa. Lo tiene que hacer la empresa. Una evaluación del impacto ambiental que sucedió en la cuenca del río Sonora, donde transitó ese contaminante. Lo tiene que pagar la empresa a una empresa acreditada y supervisada por la Comisión del Agua. No es decisión de la propia empresa. Tiene que pagar ese estudio. Es decir, es lo que seguiría para... Este documento se está entregando hoy a la empresa. ¿Sí? El segundo punto es un programa de monitoreo de agua superficial hasta la presa del Molinito, desde allá, que se va a hacer una lectura quincenal durante 5 años. ¿Sí? Luego, otro programa de monitoreo del agua subterránea, en este caso es mensual, también durante 5 años. Y tiene que hacerlo con laboratorios acreditados. Todos los metales, todo lo que marcan las normas, tiene que evaluar y medir en esos monitoreos. Se le está diciendo cuáles son. Hay unas obras que hicieron para contener temporalmente este derrame. Esas, cuando ya veamos que pasó ahí, se tienen que retirar porque están hechos de una forma, digo, muy rápida y emergente, ¿no? Sí. Aparte, nos tiene que entregar información de todos y cada uno de los reservorios que tiene de forma interna en todos sus procesos la mina. La mina maneja 2 procesos. Uno se llama de concentración, que es donde maneja el cobre de ley alta. Y otro, donde es el lixiviado, que es el caso de la ley baja. Donde pasó el tema es donde están los lixiviados, que es una serie de lagunas internas que maneja la empresa. No es el Jalis, no es lo que se le conoce. No, es otra cosa. Cuando el primer proceso, cuando es el cobre de alta ley, en ese concentrado salen los jales. Ok, pero lo que se derrama, ¿qué es entonces? ¿El lixiviado que es? El lixiviado, que bien lo decía el ingeniero, sulfato de cobre acidulado. Sulfato de cobre acidulado. Así se le llama. De acidez. De acidez. Sí. Es ácido. Bueno, ¿y qué impacto entonces? Ahí está el cobre. ¿No sabemos la degradación de las especies, por ejemplo? ¿O qué tipo? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que cuando es muy alta la concentración de metales que se activan con esta mezcla, empieza a faltar oxígeno. Por eso los pescados más chiquitos, que son los únicos que hay en todo el río, como bien lo decía el presidente municipal, se empiezan a morir. Una vaca, un caballo o algo que es más grande, no es en forma instantánea. Hay daños si hay un consumo muy continuo de esta agua, porque tiene problemas para desecharlos. Por eso la medida es que se retire inmediatamente para evitar daños de esta naturaleza. Entonces, sí tenemos ya resultados de metales por donde va pasando, que se reactivaron y que sí ponen en peligro a la salud de las personas y también de los animales. ¿Y tenemos ya daños o detectados? Es decir, por ejemplo, que haya generado este paso ya por animales muertos. Todavía no. Animales muertos. Hasta este momento. Gente que haya sido intoxicada, por ejemplo, ¿no? No, hasta este momento todas las brigadas nuestras de la Secretaría de Salud y de Protección Civil ya han estado alertas y dándole seguimiento, y hasta este momento no ha habido nada de esta naturaleza. No hay que olvidar, y vuelvo a repetir, ningún volumen de esta contaminación tan impresionante, porque sí se ve muy impresionante y es real, ha llegado a una fuente de abastecimiento. El problema es que cuando los animales se acercan y toman el agua, pues ahí queremos evitar que haya un daño a largo plazo. Las personas, evidentemente, pues no te acercas, pues notas ahí luego en qué condiciones feas. Pues es la alerta. Y la alerta, entonces, ¿hasta qué magnitud la alerta entonces sería? ¿Y hasta cuánto va a durar esto? El tiempo que sea necesario, hasta que pase indefinido. Me preguntan luego, oye, ¿y tienes idea de lo que va a representar? Pues eso es Protección Civil la que tiene que implementar. Ya el Ejército está apoyando, ya la Secretaría de Salud está interviniendo, Profepa, Conagua, Gobernación, y tenemos que entrarle todos pues al nivel que sea. Por lo pronto, la Comisión Nacional del Agua ya tenemos un helicóptero para 12
personas para estar trasladando al lugar quien sea necesario. Ya tenemos 10 pipas de 10,000 litros y una de 20,000. Ya tenemos 10 potabilizadoras. Ya nos llegó dos vehículos todoterreno y hace aproximadamente una hora me acaba de llamar nuestro director general, el doctor David Korenfeld, y me ha instruido que cualquier necesidad adicional va a movilizar equipo de cualquier lugar del país. Por lo pronto es equipo de Conagua Noroeste y equipo de Sinaloa para emergencias, pero si es necesario se van a venir de Guadalajara, de Durango o de cualquier lugar del país. Pero en lo que yo pienso, digo, qué increíble, 5 días después, todo esto, por una omisión de una empresa entonces, es decir, eso, porque mira, digo, qué bien que estás narrando, estás reconstruyendo y celebro que haya salido y seas así de contundente, porque sí veo eufemismo en el manejo incluso de boletines, no querían decir que era Grupo México, pero, es decir, entonces todo esto se pudo, ¿por qué no actuamos? Todo esto que estás haciendo, diciendo, debió haberse hecho desde el jueves, viernes. No, el sábado, ¿no? El viernes, perdón, estuve yo junto con los alcaldes de Cananea, que a pesar de que el problema no fue en Cananea, el alcalde de Cananea ha estado muy activo, apoyando. Estaba también en el lugar el director del C4 del gobierno del estado y movilizó de manera inmediata a una sugerencia, a un pedido de un servidor de que había que traer agua urgente. Entonces nosotros estuvimos el viernes con la comunidad en una asamblea hasta donde iba el agua. Y ya el sábado nos empezamos a trasladar con todas nuestras brigadas. O sea, prácticamente no hay forma de detener ese volumen. Claro. Habría que hacer una presa y eso no es posible. No. Entonces lo único que vamos haciendo es tomando muestras antes de que llegue la contaminación, porque en el proceso jurídico de daños que le vamos a instrumentar a la empresa, tenemos que demostrarle que no había ninguna presencia antes y luego después se presentó esta. Vuelvo a repetir, no ha habido hasta este momento ningún pozo de todos los municipios que haya sido contaminado. Por eso, desde el sábado, incluso de manera verbal, se dio la instrucción de que no se consumiera agua. ¿Cuánta gente es la que se queda sin agua ahorita? ¿Y qué va a hacer esa gente? Aproximadamente 20,000, entre 20 y 22,000 habitantes. ¿No pueden tomar agua de nada? Es decir, ningún uso de agua ni doméstico, nada, de la llave. A eso nada. Por seguridad. Debemos de evitar que, como lo mencionó ahorita el ingeniero Oros, por las condiciones del subsuelo y por ser agua muy superficial, se nos vaya directamente todo el agua contaminada a un pozo. Claro. Estamos inmovilizando por esa necesidad. 22,000 personas son de 22, todo el río. De todo el río. Uh-huh. ¿Y de Hermosillo? ¿Ese 3%? En Hermosillo es un caso diferente. Mira, actualmente se están aprovechando 300 litros por segundo, que corresponden realmente a un 3% de las necesidades de agua de la ciudad. ¿Por qué se está operando el molinito? Porque es el agua más barata, el agua más fácil de disponer. Pero Hermosillo cuenta con opciones. Entonces, a pesar de que el agua contaminada no ha llegado a la presa, estamos tomando la decisión de suspender para evitar cualquier error, para evitar cualquier falla humana, y es mínimo lo de ¿y qué va a pasar en el monito? Pues ahí se va a diluir toda la contaminación, se va a precipitar hacia el fondo de la presa, si es que llega, si es que nosotros venimos prácticamente atrás de la pluma, lo que va adelante, tomando muestras antes de que llegue y después. Entonces, es una medida precautoria la que estamos tomando desde Bacanuchi hasta Hermosillo. Pero vuelvo a repetir, hasta ahorita no hay presencia y cada vez que va avanzando va disminuyendo el pH, eso es muy bueno, quiere decir que entonces se va diluyendo cada vez más. César, esto entonces se pudo haber evitado. Me queda claro con lo que dice Sever. Esto ya estaba. Sí, claro que se puede haber evitado. La responsabilidad o la irresponsabilidad de la empresa de no supervisar y de no construir una obra bajo su responsabilidad de manera adecuada ha originado esto. Independientemente de que avisaron o no, este tipo de obras no deben tener ninguna falla. Y es por eso estamos procediendo. Es en el proceso interno, en el proceso industrial. Es dentro de las instalaciones. Incluso para entrar necesitamos el permiso de la empresa. Ahorita en el helicóptero vamos a bajar en las instalaciones de la empresa con los inspectores para los sellos de clausura y para la inmovilización de todo lo que sea necesario. Pero sí necesitamos
porque es propiedad privada, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y vuelvo a repetir, no se vale que una empresa especializada y que se dedica a esto haya descuidado una obra que es fundamental en la seguridad de una fuente tan importante como la Conagua. Finalmente viene siendo una víctima más de esta irresponsabilidad y nos está generando pues todo un esfuerzo y toda una alerta tardía en cuanto a que no nos dijeron. Fue un ciudadano que vivía en Baqueris y una doctora, una pasante, las que alertaron y nos dimos cuenta. César, tampoco se vale. Plenamente de acuerdo contigo. Oye, César, a Hermosillo, ¿qué le dices entonces? Porque esa agua, es decir, porque va adentro, aunque es el 3%, es sí, mínimo, pero pues que no está... ya está inmovilizada el acueducto no se va a utilizar. El molinito, hasta que estemos, pero se cuenta con otras opciones, hasta que ya estemos en completa seguridad y previo a los análisis correspondientes, liberaremos al organismo de agua Hermosillo. ¿No hay ningún riesgo de Hermosillo entonces ahorita? Para nada, descartado 100%, ya se tiene suspendido la posibilidad de disponer de agua almacenada en la presa. ¿Cuánto pudiera ser la multa de Grupo México por el daño? Sería daño ecológico y omisión, ¿no? La multa es hasta 20,000 salarios mínimos, nos vamos a ir al tope. Aquí lo importante es cuando tengamos ya la evaluación de todos los daños. Eso también se lo vamos a cargar y tenemos que recibir de todas las dependencias involucradas sus gastos. En cuanto al cuerpo de agua, Profepa, Secretaría del Trabajo y otras dependencias, el propio Protección Civil, Ayuntamiento, ellos van también a evaluar los costos, los propios ganaderos tendrán que evaluar y se va a tener que analizar si el impacto sobre el ganado es real, porque es un proceso jurídico. No estamos armándonos muy bien porque sabemos que la empresa va a recurrir a su derecho legal, pero estamos haciendo las cosas muy bien, estamos siendo muy cuidadosos en la integración de todo el expediente, desde el jueves en la noche y terminamos hasta el viernes con el acta de inspección, es lo primero. Si hay una falla, pues nos tumban todo el proceso. Entonces, por eso tarda mucho tiempo. Los inspectores de Conagua tienen que ser muy cuidadosos, trabajan ajenos a la comunidad para evitar influencias. Ellos tomaron las medidas, tomaron evidencias de suelo, evidencias de agua, evidencias topográficas, fotos, videos, y eso es lo que ha iniciado desde el mismo viernes el proceso administrativo, y tengan la seguridad que las instrucciones que tengo yo por parte de nuestro director general es llegar hasta las últimas consecuencias, pero sí, aquí tiene que ver con la conciencia y la participación ciudadana. O sea, la Conagua no puede tener inspectores en todos los pozos, en todos los municipios y en todas las obras. Por eso la Ley de Aguas Nacionales establece que el responsable es el que pide el permiso y el que es el depositario de salvaguardar. Sí, que en este caso es la empresa. Claro, obvio. Es especialista en eso. ¿Y sabes qué? Es lo que sabemos. Toda la demás contaminación de Grupo México en Cananea, que es histórica, de la que puedo dar fe, yo como originario de ahí, que esto es la punta del iceberg, te puedo asegurar. Si se meten más, esto le lleva a mucho más de lo que hay ahí y que han sido protegidos históricamente. Ojalá que esto sea algo que destape y pues veremos. César, gracias, te agradezco mucho porque sé que te tienes otros compromisos y yo también otras entrevistas. Gracias, te agradezco en verdad. César Lagarda, delegado de Conagua. Sigo, el director de Protección Civil y un experto en temas del agua, y muchísima reacción de la audiencia. Volvemos.